¿qué tal? Mi nombre es Sergio Rodríguez Salinas, soy profesor del Departamento Académico de Derecho, dicto los cursos de Derecho Penal, Instituciones de Derecho Sancionador, Teoría del Delito, y en esa oportunidad vamos a hablar sobre el principio de proporcionalidad en el derecho penal. Bien, el principio de proporcionalidad en el derecho penal tiene como objetivo o finalidad racionalizar el poder del Estado, en este caso la actuación del Estado al momento de regular y de regular determinadas conductas e imponer determinadas sanciones, y lo que busca es simplemente que la reacción estatal, en este caso tanto la tipificación de una conducta como delito y la sanción que viene aparejada a esta, eh, tenga una relación directa con los valores que se pretenden proteger, que tengan una finalidad y por tanto que haya un bien legítimo, un bien jurídico legítimo detrás, que tenga una relación con la gravedad del hecho. Sabemos que un bien jurídico se puede afectar de diferentes maneras y por lo tanto algunas en atención a otros principios del Estado, y creo que el principio de proporcionalidad también permite englobar los diferentes principios que limitan el jus puniendi, eh, permite tendremos diferentes afectaciones y por tanto no todas merezcan una intervención del derecho penal o no una intervención en la misma medida. Entonces, no solamente permite relacionar con el valor que se va a ver afectado, se ve afectado por la conducta, que es el bien jurídico, permite relacionar también con el grado de afectación, pero además nos permite poner de relieve también que hay una persona que va a sufrir esa sanción y que por lo tanto la sanción en nuestro ordenamiento también tiene que estar dirigido a cumplir determinados fines para esa persona. Entonces, permite establecer, creo que desde ese punto de vista, esta triple relación, el valor, el grado de afectación y fines que esa sanción van a tener para con el individuo que lo va a sufrir, para, insisto, racionalizar el poder punitivo del Estado y evitar una instrumentalización del sujeto. Porque, pues, si yo quisiera simplemente reaccionar frente a determinadas conductas, pues podría poner a la persona, a una persona en específico como, eh, digamos, como ejemplo, entre comillas, y por tanto imponerle una lluvia de sanciones o ante una serie de afectaciones, pero que no guardan una relación con estos tres aspectos. Han habido muchos intentos, incluso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por encontrar alguna base para la regulación constitucional para el principio de proporcionalidad. Creo que la base nace de la propia consideración de un Estado, no solamente de un Estado constitucional, un Estado de Derecho, pero además no- por la necesidad de protección de los propios individuos. No solamente tengo que proteger a los individuos que pueden verse afectados por una determinada conducta, sino también proteger a la misma persona que va a sufrir esta sanción. Entonces, la base está en los propios cimientos del Estado constitucional. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tomar en cuenta es que si bien es cierto, el Estado se encuentra obligado, artículo 1 de la Constitución, el fin supremo el fin del Estado es la defensa de la persona y su dignidad, entonces se encuentra obligado a actuar para protegerla, no lo puede hacer de maneras amplias, no lo puede hacer como quiera. Entonces es necesario restringir esa intervención, porque en el derecho penal vamos a ver un choque un poco contradictorio, por llamarlo así. Voy a proteger libertades, la vida, la salud, la integridad, eh, voy a proteger libertades, pero para protegerlas tengo que limitar esas libertades, básicamente la libertad ambulatoria, pero no solamente la libertad ambulatoria, sino una serie de derechos que vienen aparejados, por ejemplo, como el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo personal que una persona va a perder cuando entra, sobre todo en prisión. Pero las otras sanciones también tienen un grado de restricción de la libertad. Entonces,
Digo, esa contradicción tiene que solucionarse de alguna manera. Y la forma de solucionarse en el Estado constitucional, pues es ponerle ciertos límites y que no siempre tenga que pensar en esa restricción de derechos fundamentales. La restricción de derechos fundamentales solamente tiene que darse en una medida adecuada, una medida necesaria y de manera que lo que yo busco lograr compense de alguna manera las pérdidas o los déficits que se van a ocasionar en esa intervención, ¿no? Esto luego se va a plasmar en el test de proporcionalidad, pero ese es básicamente el fundamento del principio de proporcionalidad. Por eso es, que es un principio que es inherente al Estado constitucional y que lo podemos ver en una serie digamos, en casi todos las instancias del Estado donde este va a actuar en el procedimiento, por ejemplo, en el procedimiento administrativo sancionador, no pueden poner una serie de sanciones. Y cuando uno ve los reglamentos, por ejemplo, para la potencia sancionadora, tienen muy claros que hay infracciones leves, graves, muy graves. Y a estas les vienen aparejadas unas sanciones leves, graves y muy graves. Uno no podría pensar en una infracción leve con una sanción muy grave, por ejemplo. Principio de proporcionalidad. Entonces, y en una serie de intervenciones del Estado donde efectivamente se van a limitar algunos derechos. Para limitar algunos derechos tengo que poner ciertos límites porque la función del Estado es promoverlos y no limitarlos. Bien, el principio de proporcionalidad de las penas creo que desde mi punto de vista es un momento específico de aplicación del principio de proporcionalidad. Como digo, el principio de proporcionalidad tiene una vigencia, tiene vigencia para poner límites a la intervención del Estado en general, cuando lo hablamos de manera específica en derecho penal, pero en el derecho penal podemos ubicar incluso dos momentos, porque en un primer momento, cuando el Estado decide qué es lo que va a ser delito y qué es lo que no va a ser delito, por el principio de legalidad, tiene que entrar a tallar el principio de proporcionalidad, porque como decía, tengo que delimitar primero cuándo va a ser necesario, cuándo hay un bien jurídico protegido y cuándo el ataque hacia ese bien jurídico justificaría una intervención del Estado. Porque uno podría decir, bueno, no, pero pongámosle, no importa, pongámosle multas nada más, un momentito, pero la multa sigue siendo una sanción penal y tiene todo el sentido del reproche ético-social, de la estigmatización que trae consigo el derecho penal. Entonces, para decidir incluso si voy a hacer derecho penal, tengo que entrar en relación con el principio de mínima intervención y por lo tanto justificar a mayor grado de afectación, pues se justifica que intervengan escalas mayores y a mínimas afectaciones, pues voy a poder utilizar otras herramientas. Entonces ahí tengo un primer momento del principio de proporcionalidad. Y claro, yo voy a decir qué conducta es ilícita y a esta le tengo que aparejar una pena. Porque no podemos, el legislador no puede decir, bueno, se sanciona el homicidio y vaya usted, señor juez, a ver qué pena le quiere poner. Tiene que decirme un rango eh, de años en estos casos, ¿no? Un rango de tiempo. Entonces, al momento de determinar, no solamente un rango, porque primero va a tener que decir si esto lo voy a sancionar, con qué sanción. Tengo la pena privativa de libertad, pero también tengo penas invitativas de derechos. O sea, yo podría pensar en una pena de días multas, en una limitación de días libres, en trabajos en servicio a la comunidad, en inhabilitaciones. No tengo todo un arsenal de herramientas que responden a una conducta. O sea, y otra vez tengo que ver cuál es la que se justifica por el grado de afectación y por lo que quiero lograr, ¿no? El Tribunal Constitucional ha señalado que en primer momento, en este momento del diseño legislativo, de la determinación legal de las penas, tengo que ver a fines de intimidación, ¿no? Y de aseguramiento de la norma. Entonces tengo que pensar, bueno, ¿cuánto de pena es necesario en este primer momento para para poder sancionar esta conducta? Y es algo que muchas veces, y este primer momento, se pierde, se ha perdido, nuestro Código Penal ya no tiene esta homogeneidad, ¿no? Porque no puede ser posible que, por ejemplo, incluso ciertas manifestaciones de delito de robo sean
sean sancionados con una mayor pena que delitos tan graves como el mismo homicidio. Entonces, ya se pierde porque, claro, lo único que quiero, por ejemplo, la finalidad es una máxima intimidación y pierdo el sentido de que la pena tiene que responder también a la gravedad del hecho. Entonces pierdo esta escala de valores que tiene todo nuestro sistema. Obviamente, el primer momento, si es que algunos sistemas prefieren empezar con o proteger más bienes jurídicos individuales que bienes jurídicos colectivos, los bienes jurídicos individuales tendrán un grado de afectación mayor, ¿no? Y por lo tanto tendrán que responder una mayor sanción. Entonces, es el primer momento, determinar el bien jurídico, determinar si se justifica por el grado de afectación y determinar qué pena se va a justificar. Ahora, el principio de proporcionalidad de las penas creo que entra a tallar de manera mucho más concreta en un segundo momento, que es el momento de la determinación judicial de la pena. Porque yo tengo un rango eh, de años, si estamos hablando, por ejemplo, de una pena privativa de libertad, de 6 a 20. Pero tengo que decirle exactamente a la persona que voy a sentenciar cuánto es esa pena. Y el fiscal antes tendrá que pedirlo. Entonces, ahí entra a tallar el principio de proporcionalidad de las penas porque no puede haber un exceso, ¿no? Esto está creo que mucho más concreto en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal, ¿no? La pena no puede exceder la responsabilidad por el hecho. Dice, esto no se aplica para reincidencia y para habitualidad, donde ahí esto ha sido señalado por el Tribunal Constitucional, pero creo que los argumentos todavía no son suficientes para afirmar su constitucionalidad. Pero bueno, dice, no puede superar la responsabilidad por el hecho. ¿Y eso qué significa? Que no solamente que tenga que pensar en la graduación según el grado de afectación, y tendremos las agravantes, sino también en la responsabilidad personal. Un homicidio, por más de que las características sean las mismas, por ejemplo, el uso de un arma de fuego, no tiene las mismas consideraciones porque ya entra a tallar características personales del sujeto. Nivel de estudios, por ejemplo, el grado que ha tenido de participación en sociedad, el grado de socialización, algo que nos dan los artículos 45 y 46 del Código Penal. Y ahí ya tengo que establecer una pena concreta, ¿no? Y esa pena concreta que voy a establecer, por ejemplo, entre 6 y 20 años, tiene que cumplir con el principio de proporcionalidad, ¿no? Porque uno puede decir, está dentro del rango, sí, pero para ese sujeto en específico y para las características de ese hecho, puede no ser una pena proporcional. Entonces, ese creo que es en el segundo momento donde opera dentro del derecho penal el principio de proporcionalidad, es el que vendríamos a llamar el principio de proporcionalidad de las penas. Sí, el, el, el test de proporcionalidad es un instrumento, una herramienta metodológica que nos permite poner en blanco y negro este razonamiento que hemos venido hablando, ¿no? De establecer esas relaciones y poder justificar a través de una justificación interna en una serie de niveles la intervención del Estado. No, insisto, es un test que se aplica para restricciones de derechos fundamentales en general, pero por este choque entre libertad y libertad también se tiene que aplicar en el derecho penal, ¿no? El primer paso es el principio su principio de idoneidad, ¿no? Antes habrá que establecer que la finalidad es legítima. O sea, por ejemplo, que estoy protegiendo un bien jurídico legítimo, ¿no? Porque si parto de la idea de que no hay un bien jurídico legítimo o constitucional, pues ahí ya no paso. Entonces, por eso es que algunos incluso ponen como un paso previo el de la legitimidad. Pero una vez afirmada la legitimidad de la intervención, es decir, que persigo un fin o la finalidad, que es un fin legítimo, paso al de la idoneidad, que es una relación basada en los medios. Ok, tú quieres, por ejemplo, porque es una finalidad legítima y el derecho penal debería estar orientado a eso, a la prevención de delitos, ¿no? A evitar que se cometa, por ejemplo, que se cometan actos de corrupción dentro del Estado. Ok, ¿cómo lo vas a lograr? ¿O qué me estás diciendo que vas a utilizar? Por ejemplo, incrementar las penas o poner un agravante o, o crear un delito adicional pues que sancione, por ejemplo, qué sé yo,
hablando no en corrupción, por ejemplo, en delito de proteger el medio ambiente, ¿qué quieres hacer? Pues sancionar el simple, a las personas que tiran basura, nada más, fuera de los lugares que no se han establecido. Puede ser que yo vaya por la calle, boto mi papelito, eso lo voy a sancionar. Ok. ¿Es un medio adecuado la restricción que estás haciendo, que es sancionar con pena privativa de libertad, por ejemplo, sancionar con 10 multas? ¿A quién? Aquel que tira una basura. ¿Es adecuado para proteger el medio ambiente? Y claro, ahí tendremos que determinar. Es que probablemente no, porque no hay un grado de afectación tan. No hay el grado de afectación necesario. No puedo evitar la contaminación, por ejemplo, con las sanciones, con otro tipo de sanción. O puede estar que sí, o puede decir, sí, un momentito, tal vez sí, porque al momento de sancionarlos, las personas van a decir, mira, no se debe tirar basura y por tanto se van a reducir los actos de contaminación. Ok, prevención. Pero tengo que pasar al siguiente nivel, ¿no? Y por eso es que es un test un poco más metodológico. El siguiente nivel es el nivel de necesidad. ¿Es el único medio que tengo para lograr esa finalidad o no? Y ahí, por ejemplo, en este delito que estamos discutiendo, uno diría, bueno, pero para eso también sirven las sanciones administrativas, ¿no? O diría, ni siquiera las has intentado, porque no veo que una municipalidad, por ejemplo, haya dicho, mira, voy a sancionar administrativamente eso. Entonces, para poder sancionar penalmente en esos casos, para poder justificar una restricción de la libertad, esta tiene que ser, o mejor dicho, no tienen que existir otros medios no, tan gravosos, o deben existir, o si existen medios menos gravosos, tengo que utilizarlos. Una sanción administrativa causa una menor afectación en la libertad del individuo que una sanción penal, efectivamente. ¿Por qué no las has utilizado? Entonces, tengo que buscar, antes de irme con el derecho penal, otros medios. Que sean igualmente idóneos, claro, porque si no, no habría ninguna relación, ¿no? Entonces, tengo que primero asegurarme que efectivamente sirve como medio para la finalidad. Sirve como medio para la prevención del delito, para evitar la comisión de conductas, por ejemplo. Luego tiene que ser no deben existir medios alternativos menos gravosos para esa finalidad. Y finalmente, el principio de proporcionalidad en sentido estricto, que es lo que busca de alguna manera la compensación entre los beneficios de la medida y las pérdidas que se obtienen. Yo tengo que lograr, por lo menos, para que haya una compensación, por lo menos los beneficios que voy a obtener tienen que justificar y por tanto tienen que estar en una medida proporcional en relación, tienen que ser tan iguales como los efectos negativos de esto, ¿no? Yo tengo que ganar tanto, o el derecho que estoy consagrando tiene que ganar tanto como aquel que estoy afectando. Así, digamos, logro una compensación o logro un balance entre los dos derechos en conflicto, ¿no? Que en ese caso decíamos es la libertad expresada en aquel bien jurídico que quiero proteger y la libertad que se va a ver afectada en el individuo a través de la sanción. Entonces, una vez que, si yo supero eh, cada uno de estas etapas, pues habré superado el test de proporcionalidad. Y por lo tanto estaré en condiciones de señalar si la intervención, en este caso, la intervención en derecho penal, está justificada, es legítima, es constitucional, porque el test de proporcionalidad me permite descomponer ese análisis grande del test de proporcionalidad para hacerlo un poco más metodológico y poder ir parte por parte. Sí, yo creo que el principio de proporcionalidad es un principio que, como decía, muchas veces se pasa por alto. Eh, la,
es un principio que debería ser un eje central en la justificación por parte de los diferentes intervinientes, por parte del legislador, cuando quiere justificar una medida legislativa, eh, por parte de los jueces, y antes por los fiscales, que son con los que solicitan estas, por ejemplo, las sanciones. Entonces tienen que ser utilizados, pero lamentablemente no lo son. Y eso hace que se pierda la coherencia del Código Penal, por ejemplo, y que simplemente nuestro primer razonamiento muchas veces sea, bueno, pongamos las penas más altas posibles y o llamémosle a todo delito, cuando no necesariamente es así. O sea, estamos en una lógica excesivamente punitiva. Y lo que busca el principio de proporcionalidad es reducir ese excesivo punitivismo, ¿no? Y creo que el principio de proporcionalidad, además, al momento de hacer este análisis, incorpora todos los principios que además integran eh, los principios constitucionales del derecho penal, ¿no? El principio de mínima intervención, de, de exclusiva protección de bienes jurídicos, legalidad, de culpabilidad. Todos esos principios se integran en este único análisis para decir, bueno, hay una intervención legítima, ¿no? Y por tanto no podemos perderlo de vista, y por tanto creo que esa es su gran importancia y la necesidad de recuperarlo eh, para, como decía en un principio, eh, racionalizar el poder del Estado y tener un derecho penal mucho más justo, mucho más constitucional.